Que la sociedad se está pulverizando en ideologías. La formación, la educación universitaria te da otra visión de las cosas. El éxito es la combinación de tres cosas: encanto, talento y perseverancia. Que no hay algo realmente nuevo salvo la forma de comunicar política. No son nuevos políticos, son las nuevas formas de comunicación. Hoy los jóvenes no están buscando un jefe, están buscando un mentor. Llegó a millones tu publicación. A ver, ¿cuántos likes te dieron? Muy buenas noches, bienvenidos de nueva cuenta a la mesa. El tema que vamos a ver hoy son 4 años de gobierno de Andrés Manuel López Obrador, un corte de caja. ¿Cuáles han sido sus logros, sus pendientes, sus desaciertos? Ya 4 años no da pie a esto que llamamos una tolerancia, un beneficio de la duda a un gobierno. Lo que esperamos para un gobierno que ya tiene 4 años son resultados. Y yo empezaría con un título de una novela de William Shakespeare que se llama Mucho ruido y pocas nueces. Hemos tenido mucho discurso, muchas promesas, algunos resultados sí, pero bastante pobres en consideración al ruido que se ha hecho. Guillermo, buenas noches. Muy buenas noches al show del maestro, el doctor Víctor Sánchez. ¿Cómo le va, doctor? Ya, siempre trae usted las primicias a esta mesa. Buen tema el que traemos sobre la mesa, los 4 años de administración de Andrés Manuel López Obrador, 4 años y seguimos echándole la culpa al pasado. Exacto. Gustavo, buenas noches. Encantado nuevamente de estar en tu programa, Víctor. Muchas gracias por la invitación. Y pues aquí estamos. Héctor, ¿cómo estás? Héctor. Muchas gracias y aprovecho estos segundos para agradecerte. No, última vez que abro el programa para no ser objeto del bullying de mis compañeros. Es que abriste en 8 minutos. Hoy sí tomó solamente 1 minuto y medio, comparado con los 15 que se toman. Oye, tuvimos que insertar comerciales en la bienvenida. Bueno, ya me acabé el café. Ya hablen porque si no empiezo a hablar y no me calla. No, por favor, una introducción al tema, Víctor. No, bueno, a ver, tenemos 4 años de gobierno, la presentación de un informe que al menos en el papel se antoja muy amplio, pero que también tenemos grandes pendientes. O sea, es decir, si nos retrotraemos a cuando empezó el gobierno de López Obrador con estas grandes apuestas, o sea, grandes apuestas como el Tren Maya, como Dos Bocas, como el aeropuerto, grandes proyectos como las becas, Jóvenes Construyendo el Futuro, Jóvenes Escribiendo el Futuro, los apoyos a personas de la tercera edad, Sembrando Vida, etcétera, pues presentan algunos avances, quizá algunos forzados. O sea, esta necesidad de inaugurar el aeropuerto o Dos Bocas cuando realmente no están completamente operativos. Y hay otras promesas que se nos olvidaron. No sé si se acuerdan, esto de mudar las secretarías a distintos estados. No se ha mudado ni siquiera una chingada oficina de enlace. Entonces, hay muchas que entre tantas promesas ya quedaron en el olvido, y otras que son insignia que pues ya llevamos 4 años y no se ha concretado una por completo o de manera completa. Bueno, es que no se han mudado, pero es que ni siquiera hay delegaciones ya federales. No hay presencia, no hay operación, no hay nada. Y las superdelegaciones que iban a construir, los superdelegados, quedaron en otro sueño ficticio, ¿no? En el caso aquí de Coahuila iba a ser Reyes Flores y realmente lo dejaron como un delegado del bienestar. Y todas las demás delegaciones siguen apareciendo o brillando por no hacer nada. Muy bien, pues empecemos. Estoy tratando de... Bueno, quisiera empezar el programa haciendo un mensaje. Estuvimos en Musquis, Coahuila, a la gente que nos está viendo a través de las diferentes plataformas de A Tiempo, de todos los demás medios de comunicación, para que donen en los diferentes centros de acopio. Sé que Funerales Martínez, sé que la Universidad Autónoma de Coahuila tiene habilitados centros de acopio. Sí. La situación sí está grave en algunas zonas de Musquis, no es todo Musquis. Ya luego analizaremos a fondo la situación de por qué se inundaron estas casas, que muchas estaban construidas sobre el cauce de los arroyos,
desde ahí hay un tema de fondo, pero antes de buscar explicaciones por ayudar a la gente, qué es lo que se requiere: cobijas, ropa, alimentos para bebé, higiene personal para mujeres, pañales, literal pañales, es lo que están ahorita solicitando con mayor urgencia. Pues es importante solidarizarnos con la gente de aquella región. Y fíjate que en ese tema, Memo, Víctor, Héctor, yo quisiera resaltar esta postura que tuvo el gobernador del estado, que a pesar de la confrontación que ha habido con la alcaldesa de Musquis, porque recordemos que, entre otras cosas, recordemos que la alcaldesa tuvo un conflicto con la entrega de apoyos a la gente en ese municipio por parte del gobierno del estado. ¿Se acuerdan de este episodio en donde incluso retuvo un camión que iba para entrega de apoyos a la gente de ahí de Musquis? A pesar de todo eso y de la actitud que ha tenido esta alcaldesa, que parece que piensa que gobernar es a través de redes sociales y bueno, ya se le hizo una costumbre mostrarse en estos en vivos, pero que realmente no tiene una presencia, no tiene un trabajo y una planeación en el municipio. A pesar de todo eso, el gobernador, haciendo un lado estas diferencias partidistas, está ahí en el municipio y ha intervenido para ayudar a la gente de damnificada. Sí, en definitiva, pues ejerciendo el deber y la encomienda. Y aquí se vuelve importante, y lo platicábamos antes de salir al aire, pues la importancia de cuidar esas relaciones, ¿verdad? La importancia institucional y del manejo institucional que debe ocurrir y que no se debe olvidar en la política. Cuando la política se vuelve una extensión de una campaña electoral, pues ocurren estos problemas en situaciones críticas, en situaciones trágicas, en donde es evidente que para el ciudadano común y corriente, pues el principal responsable siempre va a ser el alcalde, ¿verdad? Porque es la figura política más cercana que tiene. Entonces, es obvio que en ese sentido es cuando tiene que echar mano de todo lo que sembró y todas las alianzas que pudo sembrar en su momento. Y si no las hay, pues qué cosecha, ¿no? No, y la mejor salida a esta crisis que se está viviendo en Musquis y en menor medida en algunas poblaciones cercanas, o sea, es decir, en muchísimo menor medida, es eso: coordinación, es olvidarse del partido al cual pertenece, o sea, saber que lo importante es ayudar a la población. Y evidentemente el ayudar a la población también está en nuestras manos. Digo, bien lo comentaba Memo, nosotros en la Universidad Autónoma de Coahuila habilitamos más de 8 puntos de acopio. En Saltillo solo tenemos 3, que es la Facultad de Arquitectura allá en Arteaga, ICH, que está al oriente de la ciudad, y Extensión Universitaria, que está en el centro de la ciudad. En Monclova tenemos 3 centros más, son 8. Y en Musquis tenemos 1 y en Nueva Rosita tenemos 1. En la Escuela Superior de Ingeniería de Nueva Rosita, en la extensión de Musquis de nuestra preparatoria, la Urbano Riojas, y en Monclova tenemos en la Coordinación de Unidad, en FECA y en la Ladislao Farías. Aquí en Saltillo el gobierno de Coahuila tiene para recibir donativos. Centro de acopio. Centro de acopio, es la palabra. En la Plaza Libanés, acá por Musa. Sí. Y en Torreón. La Plaza del Migrante. Del Migrante Libanés. Libanés. Para que la gente vaya a aporte, y yo me sumo al tema que marca Gustavo, Héctor. Hay que dejar de lado y hacer una tema electoral, lo mencionabas tú, del quehacer político. O sea, ya ahorita ya no es alcaldesa ni de Morena, ni de UDC, ni el gobernador es del PRI, del PAN, es el gobernador de los coahuilenses, de la gente de Musquis. Y ahorita lo que están haciendo correctamente la alcaldesa, correctamente el gobernador, es olvidarse de cuestiones pues personales. Correctamente el gobierno del estado, porque la alcaldesa no está haciendo... No, ya se tuvo que sumar. O sea, si el gobernador, la verdad, llegó en un plan, es como cuando te pelas con alguien y dices, yo no tengo bronca contigo, vamos a darle. Pero tú te pasaste de lanza. Así llegó el gobernador. Dijo, está bien, Tania. Sí dijiste de mí, porque fueron cuestiones personales. Oye, ya regresaría el camión con los apoyos. Pues yo creo que ahorita está deseando que lleguen los apoyos, que lleguen las despensas, no solamente del PRI, que lleguen del PAN, del PRD, de Morena. ¿Y cuánta falta hace en estos momentos el Fonden?
Claro. Crowler decía que un buen funcionario se tiene que fijar en las 3 P: problemas, política y políticas. Si se queda nada más en la política, pasan estos problemas. Pues bueno, hay un llamado. No sé si les parezca volver al tema del corte de caja de 4 años. Y tiene que ver con Sí. el Fonden, lo mencionabas ahorita. O sea, son de las brillantes ideas. Son políticas o toma de decisiones nacionales que impactan en lo local, incluso que impactan en lo local, en los aliados, de manera negativa. Tan simple y tan sencillo. La inundación se sucedió antier. Al día de hoy no hay recursos del gobierno federal desplegados económicamente para apoyar al municipio de Musquis. No hay un solo peso. Sí, la declaración de emergencia, sí, porque ya cambiaron todos los procesos, se vino haciendo a través de Facebook por parte de la alcaldesa. Sí, el gobierno, el ejército mexicano llegó, tiene un destacamento ahí en Musquis que está operando, al lado de una de las zonas inundadas, por eso están ahí. Y luego había 400 elementos del ejército que estaban apoyando en Pinabete. ¿Qué hicieron? Lo único que hicieron es camínale unos 50, 60 kilómetros más para la zona desértica, porque ya tenemos otro desastre natural. Hay un problema grave de este gobierno a 4 años de funcionamiento de ocurrencias. Es un gobierno de plenas ocurrencias y ahorita lo están sufriendo los musquenses porque no tienen recursos para salir de esta crisis, y que viene peor, porque va a seguir lloviendo. Yo no sé si a lo mejor lo más sensato, lo más fácil es como dividirlo por temas, o saber cómo nos ha ido en materia económica y de generación de empleos, en materia de seguridad y estabilidad del país, en materia de combate a la pobreza, programas sociales, y en otros temas que son torales como educación o como salud. Digo, no sé si me esté faltando algún macro tema que consideremos importante. Yo agregaría infraestructura. Es que te pones a pensar que tu propuesta es la correcta, pero yo creo que de todas no hay avances en nada. O sea, vamos a infraestructura. O sea, ¿qué hay de infraestructura? Mira, yo ahorita, justo antes de iniciar el programa, cuando estábamos haciendo estos en vivos, yo comentaba que a mí me parece que algunos de los aciertos que ha tenido este gobierno, porque considero que los ha habido, es el tema, por ejemplo, de la política fiscal. Esta política de percepción de riesgo, de ir por esos grandes contribuyentes, darlo a conocer y que se genere esta percepción de riesgo de tal manera que la gente empiece a pagar. Creo que esa parte ha sido positiva, al margen de la operación que ha habido en el SAT y con todos estos problemas administrativos que se han presentado con la emisión de las constancias, con la falta de citas, o sea, todo eso haciéndolo a un lado, que es un tema que me parece que es de funcionamiento ya administrativo, que podría solucionarse de manera relativamente rápida. Creo que la manera en que han manejado esta parte de política fiscal me parece que es uno de los aciertos. Otra, en materia económica, me queda claro que la política económica o estas acciones que ha tenido el Banco de México, pues que el Banco de México es un órgano autónomo, pero considero que algunas acciones como el subsidio, seguir con los subsidios a los combustibles, a la gasolina específicamente, ha sido uno de los elementos que ha ayudado a que la inflación no se haya ido todavía más arriba, ¿no? Sabemos que la inflación es un efecto global, no solamente pasa aquí en México, pero creo que algunas de las acciones, y creo que lo hemos comentado aquí en otro programa, el no aranceles también a ciertos productos, el subsidio a los combustibles, creo que eso ha ayudado a contener el alza en la inflación. Entonces me parece que a mí que la política fiscal y la política económica son algunas de los aspectos, algunos de los temas que podríamos hablar como actos de un balance positivo, ¿no? No sé qué les parezca. Se quedan callados como que... Sí, es que, mira, en términos generales, a mí me parece, hay una figura poética, las gitanjáforas. Las gitanjáforas son construcciones poéticas que suenan muy bonito, pero cuyas palabras no existen, cuyas palabras no tienen lógica, pero se construyen un sonido poético que es audible y es muy interesante, ¿no? Que es muy agradable. Creo que así se ha manejado, creo que la narrativa es en ese sentido.
Porque hay muchos elementos para justificar muchas cosas. ¿Por qué no hay crecimiento? Oye, venimos de una pandemia que paralizó al mundo. ¿Por qué la inflación se mantiene? Pues el mundo está así. ¿Por qué no hay ingresos? Porque hubo una corrupción tremenda hace tanto. O sea, creo que en esa narrativa argumental se pudiera encontrar una justificación para cualquier situación. Pero lo cierto es que el informe sigue estando enclavado en una construcción y en una narrativa que ha sido la desde el principio de la 4T. La 4T está inspirado históricamente. O sea, en el logotipo de la Cuarta Transformación no hay nada del futuro. Son cosas del pasado. Y todos los problemas se han aproximado desde el pasado. Todos los problemas se han aproximado desde el pasado. O sea, ¿cuál es el argumento por el que no crecemos económicamente como están creciendo otros países? Por la pandemia que ocurrió. Por la crisis que tuvo Estados Unidos. Por el problema neoliberal de hace 20 años. Entonces, creo que en ese sentido se ha complicado muchísimo eso. En todos los rubros pudiéramos encontrar algo. Y además creo que hay hasta cierta voluntad política por cambiar algo. Lo que ha faltado en la estrategia presidencial ha sido precisamente una estrategia soportada y congruente también con una parte del país, como lo es la región norte, que bueno, tiene un ecosistema muy diferente al que tiene el sur, ¿verdad? Yo tengo un gran problema, o sea, y si pudiera resumir toda la como lógica o la columna vertebral de las acciones de López Obrador, que creo que terminan explicando muchas cosas. Yo siento que hay gobiernos que invierten y otros que gastan. El de Andrés Manuel López Obrador es un gobierno que gasta. Que gasta porque da grandes cantidades a obras que no necesariamente tienen una buena tasa de retorno. Hoy, y Memo lo sabe perfectamente, el aeropuerto Felipe Ángeles es deficitario todos los días. Cada día que opera sale más caro prender las luces que los impuestos de los pasajeros que llegan. O sea, es decir, cada año mientras funcione ese aeropuerto se pierde dinero. Estamos invirtiendo una infinidad de recursos en una refinería cuando estamos en plena transición energética, cuando las principales automotrices ya dijeron, algunas que para el 2028, otras para el 2030, otras para el 2035, que van a pasar toda su producción a autos eléctricos. O sea, estamos invirtiendo hoy una gran cantidad con el objetivo de recuperar en 30 años, cuando en 30 años ya no va a servir para nada lo que produzca Dos Bocas. Entonces, no estamos pensando en cómo crear los cimientos del país que necesitamos a futuro, sino estamos pensando en el presente electoral, en crear clientelas que sean afines a un partido político que, a ver, la historia nos demuestra que funciona. O sea, si vemos a muchos países de América Latina que utilizaron esa receta, electoralmente les funcionó, pero tarde o temprano termina pesándole en la economía a largo plazo y en el bienestar precisamente de las personas que hoy son beneficiarias de esos programas sociales. Quienes más lo van a sufrir a futuro son ellas. O sea, ¿por qué? Porque no se están sentando las bases para su desarrollo futuro. Oye, decía Gustavo que la estrategia fiscal ha sido adecuada, porque se ha logrado atraer la recaudación de los grandes contribuyentes. Y también creemos que una de las recetas implementadas por el Fondo Monetario Internacional y el Banco Mundial es ampliar la base de contribuyentes. O sea, yo lo que digo es que lo que tú estás aplaudiendo es el modelo neoliberal en su máxima expresión. No, claro, y son acciones que ha tomado este gobierno, y lo hemos comentado aquí antes, de que es una postura totalmente neoliberal. Y me llama la atención que también aplaude el funcionamiento del Banco de México. También. Que es autónomo. Sí, y claro. Y que funciona bajo el modelo neoliberal en su máxima expresión. O sea, los dos grandes aciertos
del gobierno de Andrés Manuel que pudiéramos verlos así que hemos mencionado? Sí, a ver, tratando de buscar algo positivo de este gobierno, yo creo que si hacemos un recuento de las cosas, hay muchos temas en los que, como decía Víctor al inicio, es mucho ruido y pocas nueces. Entonces, tratando de buscar aspectos positivos, yo identifico estos dos. Oye, y tienes razón, son positivos los dos, pero no se los debemos a Andrés Manuel. Se los debemos a seguir en la recetita y el modelo. Sí, me parece que el tema fiscal... La recaudación de grandes contribuyentes, sí, es de él. Claro, habría que pensar en ampliar la base, en una estrategia de combate al comercio informal, que también eso cada vez crece más, entonces eso también me parece que ha faltado. Sin embargo, insisto, tratando de buscar algo positivo, me parece eso. Oye, y nada más también habría, en el tema fiscal, habría que legalizar o entender qué es eso de comprar boletos de sorteos, ¿verdad? Por los grandes empresarios y ese tipo de vender tamales de pipilina, 20 millones de pesos, ¿no? Porque insisto, ese es un discurso muy bueno, muy entendible en cierto sector de la sociedad, pero ¿eso legalmente qué es? No, ¿y qué impacto tiene? O sea, porque, digamos, te conviene concentrarte en 400 personas o que a lo mejor los 10,000 o 20,000 que más ganan y que están... O sea, a ver, pero si ver a un personas, Carlos Slim sí, dando 20 millones sí, despresuriza socialmente. Sí, pero está obligado a dar más. Y a lo mejor no da más y la contraparte es de esos 20 millones y entonces sí, se ve el fuego artificial, pero en realidad al país tampoco es que le convenga eso. Claro. O sea, es decir, si no están pagando lo correcto, que haya políticas para que paguen lo correcto. Y yo creo que al final es una percepción de riesgo, lo que se busca, y pues el objetivo es incentivar a los que no lo están haciendo, se acerquen voluntariamente a pagar. Sin embargo, claro, aquí también surge el tema, que lo hemos visto, que parece que tiene sus preferidos, ¿no? Entonces también hay grandes contribuyentes o hay aliados del gobierno que gozan de los favores o de la, pues sí, de la gracia del gobierno, ¿no? En el pago de los impuestos. Oye, hablando de otras cosas buenas que yo quería mencionar es el programa de adultos mayores, ¿no? Este es un programa que sí nadie puede decir que no está en contra de él y que realmente... Que es una especie de... se me fue la palabra de una... el ingreso universal. Beca universal. Sí, no, ingreso universal mínimo. Universal mínimo. Que recuerdan también lo tenía como propuesta Ricardo Anaya. Entonces, y está en muchos otros países, ¿eh? Sí, o sea, no es... Bueno, y que eso además, lo que decía Víctor con los programas sociales, pues ha venido también a fortalecer esta popularidad que tiene. Los programas más importantes de Andrés Manuel socialmente ha sido este de adultos mayores, que se aplaude, y el otro es el de jóvenes construyendo el futuro, que tú mencionabas, que tuvimos ahí juntas con algunos empresarios y nos dicen, oye, nosotros ofertamos 1,000 plazas para este programa y recibimos 173 solicitudes. ¿Cuál es el programa de este programa de jóvenes construyendo el futuro? Son 173 pesos diarios los que le dan, el salario mínimo. No es ni el promedio mínimo, ni el salario mínimo promedio que tiene un empresario en el seguro. O sea, casi nadie en México formal paga el salario mínimo. ¿Qué está generando este programa de jóvenes construyendo el futuro? Es que los jóvenes lleguen a las empresas y les digan, ¿sabes qué? Te doy el programa que da el gobierno, si lo quieres, y es tal como me lo manda el gobierno. ¿Sí? Cuando realmente los jóvenes pudieran luchar por tener ingresos no de 5,200 pesos, sino llegarle a los 10,000, a los 12,000 pesos de arranque. 5,200 pesos no te los están aceptando para llegar a trabajar. No, porque el joven requiere más dinero. O sea, ese programa no ha cumplido y los números los estamos viendo, ¿eh? Habrá que pensar en las regiones del país, si esto es igual para el centro y sur del país. No, o sea, de hecho las regiones del norte donde no está funcionando están demostrando mejor desempeño que en el sur. O sea, el programa no tiene pies ni cabeza y aquí yo sí pondría un debate sobre la mesa. O sea, ¿cuánto dinero se está yendo a ese programa y el impacto que está teniendo? Porque el objetivo final es tener una mejor inserción laboral, o sea, facilitar la inserción laboral de los jóvenes. ¿No convendría, creo yo, poner sobre la mesa, invertir más en las universidades? O sea, es decir, nos están quitando dinero a las universidades.
Les están acabando, o sea, antes había fondos para infraestructura, ya no hay fondos para infraestructura, ya no se construye nada en universidades, no se amplían nuevas carreras, no se abren muchísimos más espacios para jóvenes. No convendría precisamente apostar a una educación de más calidad como ese mecanismo que te garantice una mejor inserción al espacio laboral, que precisamente andar destinando mucho dinero para plazas que ni siquiera se llenan? Sí, pero pues sí, de que la respuesta es sí convendría. Sí, claro, pero igual tienes el antecedente histórico de la estafa maestra, y gracias a ese antecedente histórico todo el futuro está contaminado. Entonces, ¿para qué inviertes en las universidades? No, pero a ver, o sea, es que ese es el gran problema, yo creo que del discurso. O sea, está la estafa maestra, sí, y ya la castigaron. Construye algo para evitarlo, siquiera. Sí. O sea, no, o sea, la cuestión es esa. Sí, no hay una sola persona presa por la estafa maestra. No han investigado bien, no han resarcido ningún tipo de daño, no han metido nuevos controles, y entonces es como estas cartas comodín. O sea, por ejemplo, corrupción en el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México, y entonces construimos Felipe Ángeles. Exacto. Ya hay un reporte que nos diga claramente cuáles son las empresas corruptas, porque muchas de las empresas que participaron en una, al final participaron en otra. Las mismas que caían en corrupción. O sea, cuando hay corrupción, tú tienes que resolver ese problema de la corrupción, no ponerlo como una excusa precisamente para dejar de... Entonces, que si hubo corrupción en algunas universidades, no en todas, en 6, 7 universidades, ¿vamos a desaparecer las universidades? Hombre, y pasó lo mismo con las estancias infantiles. Encontraron que había corrupción en algunas, entonces desaparezco los apoyos, ¿no? Y que vayan directo a los padres de familia o a los abuelos, decía él, ¿no? Pasó con el aeropuerto de Texcoco. Oye, hay corrupción. Sí hay corrupción. Castiga la corrupción, pero no elimines, no pierdas, no tires a la basura. Pero 200,000 millones de pesos. Castiga, mete al bote a alguien. Ahorita, ¿quién está preso por temas de corrupción de gobiernos anteriores? O sea, Emilio Lozoya. Y con todo lo que eso implica, y Rosario Robles, que sigue el proceso. Nada más que ya lo sigue en su casa, pero coincido contigo. Pero incluso no hay una sola estrategia. O sea, las magistraturas, los famosos magistrados anticorrupción, no hay nada. La unificación de padrones a nivel federal, no hay nada. El fortalecimiento del Sistema Nacional Anticorrupción y los dientes que se le iban a dar como institución, no hay nada. A ver, es que la autonomía fiscal para el seguimiento del gasto público, la bancarización del dinero público para que estamos viendo cómo dan los apoyos de los adultos mayores en efectivo. No hay nada. A ver, es ¿custodiados por quién? Por el ejército. Y volvemos al tema de la militarización. El discurso del presidente desde un inicio fue el combate a la corrupción. Sí, y lo que hemos visto es que no ha hecho absolutamente nada que realmente tenga un impacto en este combate a la corrupción. El Sistema Nacional Anticorrupción... Y eso no quiere decir que sea corrupto el presidente, porque ahí es donde se malinterpreta. Yo siempre ha sido mi discurso que él no es corrupto. Exacto. Pero sabes que al permitir tú la corrupción o al ser omiso, eres cómplice y eso te hace corrupto. Sí. O sea, lo hemos visto con lo que está pasando en Segalmex. Lo hemos visto con lo que pasa en la compra de medicinas. También el ser ineficiente es sinónimo de ser corrupto. Ver, Memo, lo que pasa con las compras en gobierno, las compras directas. 80% compras directas. Igual las pipas, el tema de las pipas para combatir el huachicol. Pero bueno, ¿dónde entonces, quedan las 550? Para ser claros y para la gente que nos está viendo, haciendo un balance, o si tuviéramos que ponerle una calificación o decir que si está aprobado o está reprobado la administración de este presidente Andrés Manuel López Obrador, ¿ustedes qué dirían? O si se tratara de ponerle una calificación. No, yo le pondría 3, 4. Reprobado. Porque tiene buenas intenciones, pero no sabe hacer las cosas. Víctor. 5, 6. Siendo la mínima, ¿cuál? Lo aprobaría. Siendo la mínima un 6. Es que yo sí lo aprobaría. O sea, yo sí lo aprobaría con el mínimo. Porque a final de cuentas me parece que hay cosas malas que no se están haciendo de forma dolosa. Y creo que hemos visto gente que ha hecho desde el uso del poder una cuestión bastante indebida. Yo lo que veo es, ante tantos
gobiernos ineptos, corruptos, rateros, ineficientes que hemos tenido en el país, lo que está haciendo Andrés Manuel López Obrador se nos hace bien. Si comparamos a con Peña Nieto, pues lógicamente a Peña Nieto le pongo 2, a Ese le es un pongo buen punto. 10. Ese es un buen Si punto. lo comparo con Si nos Echeverría, con López Portillo, con Fox, Y vuelve compáralo con Fox. Oye, y vuelve otra vez el fantasma del hartazgo, de que estamos, así como votamos por hartazgo, estamos juzgando por el hartazgo. Pero es que, vamos, la manera en que lo están planteando, el pensar en comparar al presidente Andrés Manuel con algunos de los expresidentes, es decir, de comparar persona a persona, es como esta idea de esperar a que llegue un gobernante y nos resuelva toda nuestra vida. Claro. Creo que lo que hay que comparar, lo que hay que analizar es todo su gobierno de forma integral, las secretarías, el equipo que tiene, las políticas que ha implementado. Y desde esa perspectiva... Es que del equipo... Pero del equipo, ¿quién brilla? ¿Quién brilla? ¿A quién deja brillar? Por supuesto, pero eso es parte de la calificación. Sí. O sea, eso es a lo que voy. O sea, En construcción de... Sí, o sea, ahí la pregunta no es... nos vamos por el construcción Tlatuani, ¿no? oye, Pero Víctor, en construcción de instituciones... Víctor, ¿a quién deja brillar? Sí. A ver, pero ¿quién brilla? Pero es que justo, Memo, justo ¿Quién esto que tiene la estoy comentando, capacidad? y que nadie brilla porque él tiene una forma de ser, una personalidad que le gusta acaparar y ser el protagonista, y lo hemos dicho aquí, está en una campaña perpetua. Justamente eso tiene que ser parte de esta evaluación. Desde mi punto de vista, yo también, yo lo repruebo, pero no con 5, yo lo repruebo con un 2, con un 3 también, sí. Porque lo que esperábamos, o lo que se esperaba del presidente, así como con Fox se esperaba que hubiera un cambio en la política después de venir del partido hegemónico y que llega Fox, y que finalmente llegó el PAN y siguieron los mismos vicios, lo que se esperaba, porque después de tantos años de campaña y de discurso de que iba a luchar contra la corrupción, que iba a cambiar la seguridad del país, que iba a haber crecimiento económico, en fin, con todas las promesas que hizo y toda la expectativa y el apoyo popular con el que llegó, lo que esperábamos todos que realmente hubiera resultados. Y lo que tenemos es a un presidente que se la ha pasado en campaña, que sigue haciendo promesas de campaña. Estamos en su 4º año de gobierno y pareciera que nos está hablando en el periodo electoral, en donde está haciendo las promesas, donde está planteando sus estrategias. Y realmente lo que vemos es que el combate a la corrupción no ha habido ningún avance, que no hay un fortalecimiento del Sistema Nacional Anticorrupción, que las compras de gobierno se realizan mediante forma directa de una manera opaca totalmente. El sistema que había de Compranet quedó deshabilitado. Hemos visto sucesos como el de la Casa Gris, que tampoco quedó aclarado, quedó en el aire, en fin. Quitó el Coneval para evaluar la efectividad de los programas sociales. Entonces, es la corrupción, es la seguridad, que ya tocamos en otros programas, de la militarización y el ataque a las instituciones que protegen la democracia y los derechos humanos, es el ataque a los organismos autónomos, en fin, yo lo dividiría o hablaría de, pues sí, políticas a lo mejor muy concretas, podemos hablar de la parte fiscal, de la económica, acciones concretas, pero para mí la parte preocupante, la parte en la que me parece que hay que poner mayor atención es en la política de gobierno que tiene, porque todas las acciones que ha realizado en estos 4 años, me parece a mí que están encaminadas a perpetuarse en el poder, no él. Porque yo no soy de los que piensa que él se va a reelegir o que va a buscar una estrategia para reelegirse, pero sí su partido y su grupo. Sí, el tema de la militarización, la Guardia Nacional se va al ejército, tanto poder económico para el ejército. Al ejército, cuando le empiezas a quitar poder económico, algo peligroso puede pasar. Estas obras faraónicas, tantos apoyos sociales dados directamente, generando una pobreza especializada. Oye, esta intención de regular lo que se dice en medios de comunicación, que afortunadamente fue desechada por parte de la Corte, pero vamos, son acciones así muy concretas que me parece que van a tratar de derrumbar el avance que se ha tenido en materia democrática. Hay una profecía de Platón, un círculo Platón de los regímenes gubernamentales, y él dice: la monarquía, que es el gobierno de uno, se desgasta y da paso a la oligarquía, el gobierno de los ricos, que se desgasta y da paso a la democracia, el gobierno de las mayorías, que se desgasta y da paso a la oclocracia, el gobierno de los oprimidos, que se desgasta y da paso a la timocracia, el gobierno de los militares,
que se desgaste y da paso a la monarquía, el gobierno de uno. Y así. Y eso lo hemos visto en infinidad de países, lo hemos visto en Venezuela, lo hemos visto en Cuba, y pareciera ser este también un destino si no se controla institucionalmente, que ahí me queda muy claro que el tema institucional es importante. Vamos a ver qué pasa ahora que se empiece verdaderamente a evaluar el trabajo de otros políticos que provienen de este movimiento, de Morena, que ya va a empezar a evaluarse en los estados. Ya hay un desgaste, o sea, ya se percibe con la gente. O sea, la gente al inicio, los jóvenes sí veían muy bien este apoyo de 5,200 pesos mensuales, está súper bien, pero luego ya se dieron cuenta que con esto no se puede vivir, ni sobrevivir. Los adultos mayores ven muy bien que les llegue el apoyo, pero también se dan cuenta que con eso no pueden comprar las medicinas que el Seguro Social no les está dando, ni se paga el aumento del gasto del gas o la energía eléctrica. También vemos lo que dice el maestro, ya se están evaluando los gobiernos. O sea, ya vemos cómo van a evaluar a Barbosa en Puebla, a Culitáula en Veracruz, a Cuauhtémoc Blanco en Morelos, a todo lo que está pasando en Sonora, con Durazo. Yo creo que viene el declive, vienen los 2 años de declive para Andrés Manuel, porque ya no van a evaluar solamente a Andrés Manuel, ¿sí? Van a evaluar a Andrés Manuel y a sus gobernadores, y ahí va a empezar la bronca. Hay una pregunta que a mí me gustaría plantear, es si ustedes consideran que esta narrativa del presidente, y ya de lo que hablamos, de estas promesas incumplidas y de todo lo que pues, ha venido sucediendo, aún y con su aceptación y su popularidad, si ha obligado a los otros actores, a la oposición, a sus contrincantes, a cambiar de estrategia. ¿Qué observan ustedes de la oposición? Yo creo que Andrés Manuel López Obrador tiene la mejor suerte del mundo, porque en estos momentos en donde él no está presentando resultados, tiene a la peor oposición posible, a una oposición descoordinada, a una oposición sin credibilidad y que no hace nada para recuperar esa credibilidad. O sea, mantener ahí a Alito, ya lo hemos dicho en este programa, es una reverenda tontería. A una oposición que no ha sabido construir liderazgos, no ha sabido construir un plan de acción, que no genera banderas, es decir, que no tiene puntos para debatir y para que la ciudadanía compare, o sea, para que la ciudadanía diga, bueno, a ver, yo no estoy de acuerdo con esto, pero entonces pues me están presentando esto y me parece mejor esto o esto. Precisamente ante una oposición descoordinada y casi inexistente, pues es un campo fértil. O sea, ya lo hemos dicho, Morena puede incluso desgastarse y aún así ganar la elección presidencial sin problema, independientemente de quién lleve como candidato o candidata. Ese es el panorama que yo veo en lo nacional, porque no está haciendo nada la oposición, nada. Vámonos. Ya nos alargamos bastante en el programa de hoy. ¿Con qué nos quedamos? Pues, a ver, yo creo que esto va a seguir dando de qué hablar. O sea, es decir, siempre el informe presidencial da notas para varios días. Entonces, vamos a seguir analizando esta información. Pues no sé si quieran intervenir con algo sencillo de despedida cada uno. No, nada más, sí, reiterar, yo creo que el balance hasta ahora pues es negativo, sobre todo en esta parte que tiene que ver con el gobierno, con la política de gobierno, el ataque que ha habido a las instituciones me parece muy preocupante, con la intención de perpetuar a su partido, a su grupo en el poder. Esto de lo que hablaba ahorita Víctor de la oposición, creo que va a ser un tema relevante en el siguiente proceso electoral en Coahuila. Hay mucho de dónde poder analizar con el gobierno de Morena y creo que los candidatos que se presenten, el candidato que se presente por parte de Morena tendrá que responder también por estas acciones que está haciendo el gobierno federal, pero del otro lado el PRI me parece también que necesita ya de un cambio en la dirigencia del partido, sobre todo por esto que comentábamos Alito. Tener un personaje cercano a Alito y esta política nacional del PRI me parece que no le hace bien y creo que este será un tema en los siguientes meses también. Maestro Héctor. Yo voy a invitar a que busquemos las evaluaciones objetivas, que busquemos los datos para poder evaluar el desempeño. Lamentablemente también los críticos a veces lo han personalizado tanto y a veces hasta critican cuestiones
que pues no tiene nada que ver, ¿verdad? Empiezan hasta algunos problemas de dicción o algunas cuestiones, y creo que eso es lo que ha lastimado y ha hecho que mucha gente termine por negar cualquier crítica que haya. Entonces invitar a la gente a buscar qué está pasando en otros países, cómo se está moviendo la economía en otros países, qué acciones gubernamentales se está haciendo en otros países, cuáles son los desafíos verdaderamente y cuáles son los resultados que se está haciendo, y con eso tomar decisiones, no nada más con un discurso parcial, con un discurso mediático, ni con un pensamiento de hartazgo, porque lo que nos ha dañado mucho como sociedad es que tomemos decisiones a partir del hartazgo. Pero es que ¿verdad? cómo no estar hasta la madre de lo que hacen los partidos y los políticos. Por eso. Y eso es lo que nos está pasando, y con eso estamos tratando de justificar todo. ¿Qué necesitamos? Objetivizar. Ah, muy bien, eso está mal, pero entonces, ¿qué hacemos? ¿Cuál es la propuesta que vamos a pedir? En Coahuila va a haber elecciones el próximo año, en el Estado de México hay elecciones el próximo año, y ahí es nuestra oportunidad para decir, a ver, pero ¿cuáles son las propuestas? Porque no me puedes enamorar nada más con un discurso, no me puedes enamorar con el concepto de esperanza. Sí, Dime cuáles son las no propuestas. puedes venir a decirme que vas a mejorar la seguridad en Coahuila cuando la nacional está hecho un desastre. ¿Y qué? ¿Cómo se mejoraría la seguridad? Dame una acción específica y no me hables con palabras con gitanjáforas, ¿no? Con emociones que se expresan con palabras que no se Ya entienden. la voy a anotar, la voy a consultar. Sí. Tal vez nos esté Se van a oír mintiendo. muy bien, Que se van a oír tal muy vez bien nos cuando está vean. gitanfaropeando y ya creó un concepto nuevo. Ya tenemos nombre del programa. Termine Bueno, su show. Ah, no, perdóname. no, pues vámonos. Pues me quedo con el tema de que la gente tiene que participar, que ha sido un gobierno muy decepcionante, con buenas intenciones, Andrés Manuel López Obrador. Es un buen hombre. Buen hombre, con muy mal los integrantes de su gabinete. Yo rescataría el nombre de uno o dos. Adán Augusto creo que es un buen, para la posición que tiene, es muy buen secretario de gobierno. Marcelo Ebrard, y de ahí agarra una escoba y bárrelo. O sea, y ve los perfiles académicos de cada uno de sus secretarios. Pero ¿cómo no te gusta Bartlett? Sí, claro, para que estuviera en el Rocío bote, en el Nale. Moloya. Rocío Nale, ¿no? De pena. Pero bueno, participen y sí analicen lo que pasa. Ya empieza el debacle, la salida de Andrés Tenemos Manuel. una excelente corte. Una Suprema Corte excelente. El presidente dijo que se equivocó en las designaciones. Eso quiere decir que estamos bien. Vámonos. Pues muy buenas noches, como siempre un gran placer estar con ustedes. Nos vemos el siguiente lunes a las 8 de la noche aquí en este mismo espacio.